Hoy, desde el pulmón de Valencia, desde el Saler y con esta preciosa vista detrás, vamos a hablar de aire limpio y aire sucio. Vamos a hablar de diésel, híbridos, contaminación, partículas, ni más ni menos que de creencias versus realidades. Quédate porque vamos a verlo en este vídeo. Hasta ahora. Saludos, bienvenidos a la comunidad de Universo Mazda, un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de polémica, vamos a hablar de diésel, de híbridos, de gasolina, qué merece más la pena y lo más importante de todo, si estamos bien informados o simplemente tenemos ciertas creencias. Por ejemplo, hace poco podíamos leer en un diario, en El Economista, aproximadamente por julio o junio del 2017, que Volvo iba a dejar de fabricar los motores de combustión. Sin embargo, iba a centrarse en híbridos y en eléctricos. Si va a fabricar híbridos, el híbrido es un motor que va acompañado de un motor de combustión, por lo tanto, no va a dejar de fabricar motores de combustión. Ahí va la primera mala información o mala interpretación por parte de la prensa. En el mismo diario podíamos leer, y de estas noticias hemos leído muchas a lo largo de sobre todo los últimos meses, que en Barcelona o en Madrid no se van a dejar entrar a conducir con los diésel. Bueno, pues esto hay que matizarlo, sí se van a permitir conducir con los diésel, pero no con los diésel que estén fabricados por detrás del 2006. ¿Qué es lo que estamos escuchando constantemente? Que la calidad del aire en las ciudades cada vez es peor, que los coches son la principal fuente de contaminación en el aire de las ciudades, que los híbridos son la mejor opción, que los eléctricos no producen CO2 o que los diésel son muy contaminantes, muy sucios y los van a prohibir incluso para circular por las ciudades. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. El aire de las ciudades cada vez es más sucio. Bueno, depende. Y esto lo podemos consultar en cualquier página web que se dedique a recoger datos acerca de la calidad del aire de nuestras ciudades. Poniendo, por ejemplo, Madrid, que es la ciudad más castigada en cuanto a contaminación en España, lo que sí que podremos comprobar es que desde el 2007 sus emisiones en CO2, por ejemplo, se han reducido un 20%, en óxido nitroso un 30% y las partículas contaminantes en un 40%, con lo cual el aire o la calidad del aire en las ciudades no ha ido empeorando, sino que todo lo contrario, ha ido mejorando. Ahora bien, si cogemos estos datos y los dividimos por sectores, lo que sí que podremos ver es qué peso tienen cada uno de los sectores que consumen energía y cuál es su contaminación. En el sector del automóvil, el transporte por carretera, se puede comprobar que la contribución de este sector a la reducción de emisiones ha sido de un 20%, mientras que, por ejemplo, el sector residencial, en el que todos vivimos y hacemos nuestro día a día, pues tan solo lo ha hecho en un 8%. Otra de las creencias que tenemos es que los automóviles son los mayores responsables de las emisiones. Esto no es del todo cierto, es más, es falso. Y no es que lo diga yo, lo dice la Agencia Internacional de Energía. El 34% de las emisiones a nivel mundial y desde el 2013 las produce el sector de la producción de electricidad y de calor, es decir, el residencial. Un 18% va para la industria manufacturera y de construcción y un 17% para el transporte. Y no en carretera, sino otro transporte, como por ejemplo barcos como el que tengo aquí detrás. El transporte por carretera, y es el que más directamente impacta en el sector del automóvil, tan solo lo hace en un 14%. Más datos acerca de las emisiones y de los automóviles. Fijaos, un coche de los años 70 contamina como 100 coches de hoy en día. Es decir, que las emisiones de óxido nitroso, lo que desprenden los diésel, se han reducido en 20 años un 90%. Y un dato todavía más aplastante, los 15 mayores buques de transporte, los mercantes, como alguno de estos de aquí detrás, contaminan lo mismo que 760 millones de coches. Los diésel van a prohibirse en las ciudades. Tercera creencia. Ninguna ciudad española, repito, ninguna, ha prohibido la circulación a los diésel modernos, es decir, todos aquellos que cumplen con la normativa Euro 6. Sin embargo, todos aquellos que han sido fabricados antes del 2006 sí que van a tener algunos problemas para circular por las ciudades.
Cuarta creencia, los híbridos son la mejor opción. Depende, quizás sea la mejor opción para el que los vende. Vayamos a los datos, y es que un estudio de coches.net que ha cogido precisamente como referencia en híbridos la gama de los Toyota Auris ha desvelado los siguientes datos. Fijaos, un gasolina que tenga un consumo de 5,8 litros a los 100 frente a un diésel que tenga un consumo de 4,5 litros a los 100, necesitas 64.700 kilómetros para amortizar el desembolso de más que haces por una mecánica diésel. Pero esto no es todo. Fijaos, por un híbrido el desembolso que tienes que hacer es mayor. ¿Cuánto tiempo tardarías en recuperar esa inversión? Pues nada más y nada menos que 1.450.000 kilómetros para recuperar la inversión. Estamos hablando de un diésel que consuma 4,5 litros frente a un híbrido que consume 4,2, y estos datos son reales. Así que, ¿son los híbridos la mejor opción? Quinta y última creencia versus realidad. Los eléctricos no emiten CO2. Bueno, esto habría que analizarlo. Sí es cierto que en el proceso de movilidad del propio vehículo no se emite ningún gas que sea contaminante, pero si nos referimos a su proceso de fabricación, entonces sí se emite CO2, y al final lo que cuenta es el cómputo global. No vale que un vehículo no emita ningún tipo de gas contaminante o de CO2, sin embargo su proceso de fabricación pues está por encima de cualquier vehículo que con petróleo pues esté circulando de forma normal. Fijaos estos datos: un coche eléctrico compacto consume 21,2 kilovatios cada 100 kilómetros. O sea, las emisiones están en función de cómo se genera esta electricidad, que es lo que estábamos comentando. Un coche eléctrico que está producido 100% con energía de carbón va a emitir un total de 200 gramos de CO2 por kilómetro, frente a un coche que lo hace con petróleo y que va a emitir 156 gramos. Con lo cual, los eléctricos contaminan también, no en su movilidad, pero sí en su proceso de fabricación. Bien, pues frente a este panorama, todavía quedan muchas incertidumbres y cosas a resolver. ¿Qué pasará con el reciclaje de las baterías de los coches eléctricos? La infraestructura, desde luego, hoy en día todavía no está preparada. Las materias primas, su coste de fabricación, en fin, incertidumbre. La gente de Mazda sigue apostando por otra cosa, y prueba de ello es que es la única marca que toda su gama cumple con todos los requerimientos de emisiones y de consumo en Estados Unidos. Es una de las marcas que por cuarto año consecutivo sigue estando en la primera posición en cuanto a eficiencia en consumo y en emisiones. Una de las 24 que cumple con todos los requerimientos también de emisiones y de consumos de la KBA en Alemania. Desde luego lo anunciaba su presidente, y para el próximo plan de desarrollo tecnológico de Mazda, para el 2030, la apuesta era muy clara. Hoy tenemos el motor de combustión y es el que hay que seguir perfeccionando y dándole desarrollo. Hasta aquí este vídeo de creencias versus realidades. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, acuérdate de demostrarlo con un me gusta, acuérdate de suscribirte al canal, y te recuerdo que Universo Mazda, muy centrado en Mazda. Nos veremos en un próximo vídeo. Hasta otra. Creación del mundo. Vale. Esto es otra de las creencias que tenemos y que no es cierta. Y no lo digo yo, lo dice la Agencia de Fuentes de Energía.